Buenas tardes, jóvenes del primero de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado esta semana el siguiente documento denominado ¿Qué características tienen los invertebrados y cuáles conocemos en nuestro entorno? Observa la siguiente lámina. ¿Conoces algunos de estos animales? ¿Son vertebrados o invertebrados? ¿Por qué? Puedes indicar, según la figura, un ejemplo de cada grupo de invertebrado: un artrópodo, un molusco, un equinodermo y un porífero. Entonces resolvemos mentalmente estas preguntas y continuamos. Propósito. Explica, en base a fuentes con respaldo científico, qué características y cómo se clasifican los animales invertebrados para su mejor estudio. Producto. Elabora un mapa mental utilizando alguna herramienta tecnológica acerca de las características y clasificación de los animales invertebrados para su mejor estudio. Recuerda lo que hemos visto ya en una clase pasada, ¿no? Habíamos comentado que los invertebrados eran aquellos seres vivos, aquellos animales que no tienen columna vertebral. Entonces, para seguir clasificando los diferentes grupos de invertebrados, vamos a seguir dos criterios, un criterio más, ¿no? Si tienen o no patas articuladas. Si no tienen patas articuladas, entonces vamos a ver otras características de su cuerpo. Si su cuerpo es simple y tiene numerosos poros, entonces pertenece al grupo de los poríferos, como las esponjas. Si su cuerpo tiene forma de saco y tiene tentáculos, entonces es un nidario o es un celenterio, también se llama, como en el caso de las medusas. Si su cuerpo es blando, es alargado y no tiene concha que lo cubra, entonces es un gusano, ¿no? Puede ser un gusano plano, como una planaria, puede ser un gusano cilíndrico, como en el caso de la lombriz intestinal, o puede ser un gusano cilíndrico, pero con segmentación, como en el caso de la lombriz de tierra. Si el cuerpo está cubierto por placas calcáreas y espinas, entonces pertenece al grupo de los equinodermos, como las estrellas de mar. Si el cuerpo es blando, ya sea con una concha externa o interna, entonces es un molusco, como en el caso de los caracoles. Si en el criterio que estamos evaluando el invertebrado tiene patas articuladas, entonces es un artrópodo, ¿no? Como en el caso de los crutáceos, cangrejos, insectos como de repente una abeja, ¿no? Los miriápodos como el milpiés, los arácnidos como las arañas, ¿no? Ahí se encuentran los artrópodos. Bueno, entonces ahora sí veamos los diferentes grupos con otras características más para poder, ¿no es cierto?, colocarlos de dicha clasificación o grupo. Comenzamos con los poríferos. Las esponjas naturales pertenecen al grupo de los poríferos. Acá tenemos una esponja, ¿no? Es un animal invertebrado acuático. Las esponjas o los poríferos no tienen tejidos especializados. Eso no significa que no esté formado por muchas células, sí, pero no hay tejidos especializados, por lo tanto no forman órganos. La mayoría son marinas, aunque también puede haber algunas de agua dulce. El cuerpo de una esponja tiene una forma de saco, ¿no? Miren, la parte central es ahuecada y está perforado por numerosos poros por toda la superficie de su cuerpo, de ahí el término de porífero, que se comunican mediante canales esos poros. En su interior hay una cavidad atrial, la que está acá, o una cavidad general también se llama, este hueco grande, ¿no?, que se comunica con el exterior, y este orificio de comunicación se llama el ósculo. Tienen gran poder de regeneración. ¿Qué significa esto? Que si un trozo de esponja es capaz, se rompe, ¿no?, o se desprende, es capaz de originar una nueva esponja completa. ¿Ya? Los poríferos se alimentan por filtración. ¿Qué significa? Por esos poros que están en su cuerpo, por ahí ingresa el agua y capturan los nutrientes que se encuentran en el agua, ¿no? Por ejemplo, pequeños fitoplancton, zooplancton, ¿no? Y de ahí prácticamente ese es su alimento, y el resto lo bota por la cavidad, por el ósculo hacia afuera, ¿no? Otro grupo de invertebrados son los nidarios, o también conocidos como celenterios o celenterados, dicen algunos autores. Acá tenemos las anémonas. Seguramente habrás ido a la playa y has visto como una especie de gelatinas que están pegadas en las rocas, ¿no? Esas son las anémonas, en la misma agua, ¿no?, que está en la playa. Los corales también son nidarios, igual que las medusas, ¿no? En nuestro medio, las medusas que más conocemos son las denominadas malaguas. Son animales también acuáticos, casi todos de origen marino, aunque puede haber algunos, ¿no es cierto?, de agua dulce, como en el caso de las hidras,
ya que son prácticamente pequeños y están en agua dulce cerca, ¿no es cierto?, a fuentes de agua salada, cerca, ¿no? No estoy diciendo que se mezcle con el agua salada. Presentan también simetría radial, es una característica, es decir, su cuerpo puede ser dividido por varios planos de simetría. Sus células acá ya sí forman tejidos, no como en el caso de los poríferos que no había tejidos diferenciados, es decir, ¿no? Acá sí hay tejidos diferenciados. Su cuerpo es blando, translúcido y tiene forma de saco, ¿no? Acá es como un saco, esto es como un saco. Tiene una única abertura rodeada de tentáculos, como una especie de boca, ¿ya?, que está rodeada de tentáculos. Esta abertura se comunica con la cavidad gastrovascular, ¿no?, como decir la parte de una especie de estómago, algo así, ¿no?, una cavidad interna que funciona como un estómago. Los tentáculos poseen vesículas con sustancias urticantes. ¿Qué significa esto? Que pueden ser venenosas, cuya función es paralizar y capturar a sus presas, por ejemplo, peces pequeños. Los nidarios son carnívoros. Pueden haber dos formas de organización corporal en los nidarios. Uno son los pólipos y el otro son las medusas. Veamos primero los pólipos. Los pólipos tienen forma de saco tubular con abertura en el extremo superior de su cuerpo, ¿ya? Esta es una especie de saco tubular con una abertura en el extremo superior de su cuerpo, como una boca, ¿no? Viven fijos en el fondo del mar y pueden agruparse en colonias. Por ejemplo, acá tenemos anémonas, ¿no? Dentro de ellas están los corales y las actinias, o llamadas también anémonas, ¿no? Lo que te decía, si tú has ido a la playa y has visto, ¿no es cierto?, donde choca el mar con las rocas, ahí puedes ver como una especie de gelatinas. Esas son anémonas, que es un tipo de nidario. Las medusas, ¿no? Seguramente has escuchado o has visto alguna medusa, como en el caso de las malaguas. Tienen forma de paraguas, con abertura en el extremo inferior, ¿no?, una especie de boca. Viven flotando en el agua. Lógicamente de ahí salen sus tentáculos que tienen a esas células urticantes para capturar, por ejemplo, sus presas. Los gusanos. Bueno, seguramente conoces la lombriz de tierra, conoces las tenias y has escuchado de las sanguijuelas. Todos ellos son gusanos. El término gusano se emplea para designar a aquellos animales que tienen una simetría bilateral, ¿no? Podemos dividirlo en dos planos iguales. El cuerpo es blando y carece de esqueleto, ¿no? De esos gusanos tenemos gusanos planos, por ejemplo una planaria, gusanos cilíndricos, como el caso de los nemátodos, por eso es una lombriz intestinal, y tenemos a los anélidos, que también son gusanos cilíndricos, pero tienen como anillos en el cuerpo, como el caso de la lombriz de tierra. Comenzamos con los platelmintos. Son los gusanos más sencillos que existen. Su cuerpo es plano, o sea, aplanado, es delgado, es blando y está dividido en segmentos, pero no tiene órganos de locomoción. Algunos, como la planaria, por ejemplo, esta es una planaria, son de vida acuática o de medios húmedos. Otros, como en el caso de las tenias, acá tenemos una tenia, o solitaria que le llaman, son parásitos, tanto de personas como también de animales. Los gusanos planos, los platelmintos, carecen de aparato digestivo. O sea, sí tiene un aparato digestivo, pero realmente es incompleto, ¿no? Y también tiene su aparato respiratorio. Son hermafroditas, que significa que pueden tener los dos sexos al mismo tiempo, es decir, su cuerpo tiene órganos masculinos y femeninos. Pueden incluso autofecundarse entre ellos y producen miles de huevos. Los nemátodos, que son los gusanos cilíndricos, seguramente has escuchado de la triquina o la lombriz intestinal, ¿no? Son dos tipos de nemátodos. Su cuerpo es cilíndrico, es alargado, por ejemplo, este es un oxiuro. Es blando, no está dividido en anillos, no hay división en el cuerpo, y sus extremos terminan en punta. La mayoría son de vida libre, o sea, que significa que no son parásitos, y habitan en ambientes acuáticos y terrestres. Algunos de ellos son parásitos, ¿no?, como en el caso de la lombriz intestinal, la triquina. Y producen enfermedades justamente en animales y también en plantas, incluido el ser humano, lógicamente. Su sistema digestivo ya es completo en este tipo de gusanos. No tienen órganos respiratorios. Los anélidos. Seguramente conoces una lombriz de tierra, ¿no? La lombriz de tierra, has escuchado de las sanguijuelas, ¿no? Esos son anélidos. Tienen también un cuerpo blando, son cilíndricos y están divididos en anillos. Su cuerpo es anillado. Esta repetición de anillos en su cuerpo se denomina metamería, ¿no? O sea, cada uno de esos anillos se llama metámero. A excepción de las sanguijuelas, en la parte inferior de cada anillo poseen unos diminutos apéndices locomotorios, o sea, para poder desplazarse, que se llaman quetas. Por ejemplo, si cortáramos un segmento de esta lombriz de tierra, ¿no? Acá lo tenemos en grande, vamos a ver, ¿no es cierto?,
unos pequeños segmentos que se llaman las quetas. Algunos, como las lombrices de tierra, tienen un engrosamiento llamado el clitelo. Esto es el clitelo, que va a intervenir en la reproducción justamente de este tipo de gusano. La mayoría de los anélidos son acuáticos, muchos también son parásitos y algunos, como la lombriz de tierra, pueden ser terrestres, ¿no? El que más conocemos es la lombriz de tierra posiblemente. Los terrestres respiran por la piel y los acuáticos tienen branquias. Hay especies que son hermafroditas, ambos sexos, ¿no es cierto?, en un solo individuo, y otras tienen sexos separados. Casi todos son capaces de regenerar un individuo completo a partir de un fragmento. Si tuviéramos una lombriz de tierra, lo cortamos en dos y lo ponemos en la tierra como en un inicio, posiblemente cada fragmento que se ha formado da origen a una nueva lombriz de tierra. Los moluscos. Seguramente has visto caracoles, conoces los choros, ¿no? Y has escuchado o has visto pulpos también. Todos ellos son moluscos. La mayoría de los moluscos son animales acuáticos, aunque puede haber algunos, como en el caso de los caracoles de tierra o de jardín, que viven en ambientes terrestres pero con humedad, ¿no? Forman el segundo grupo animal más numeroso después de los artrópodos. O sea, los artrópodos es el grupo de animal más numeroso que existe en el reino animal. Después le siguen los moluscos. Presentan sistema digestivo muy desarrollado, se reproducen por huevos y muchos de ellos son hermafroditas, ¿no? Tienen ambos sexos en un solo individuo, ¿no? Dentro de los moluscos podemos clasificarlos, por ejemplo, en los gasterópodos, que tienen una cavidad, de ahí el término de gasterópodos, y lógicamente caminan, ¿no es cierto?, con una estructura que se llama el pie, ¿no? Lógicamente ahí está incluido su cabeza con sus órganos sensoriales, ¿no? Y lógicamente forman mucosidad para poder desplazarse, sus principales características. Hay gasterópodos que son terrestres o acuáticos, por ejemplo caracoles de agua o de tierra. Los de tierra presentan cabeza con 4 tentáculos, 2 son muy prominentes que están en la cabeza, ¿no? Y son órganos sensoriales porque ahí están los ojos también. En la boca tienen una lengua con pequeños dientes que se llama la rádula, justamente para comenzar a raspar vegetación, y ese es su alimento. Otro tipo de moluscos son los bivalvos, porque tienen 2 valvas, ¿no? Ahí tenemos las ostras, los choros, ¿no? Las conchas, esos son bivalvos. No tienen una cabeza bien diferenciada. El pie es pequeño, lo sacan como una especie de lengua, ¿no? Y les sirve para excavar. De ahí que estos de acá son excavadores y se entierran en la arena en ambientes acuáticos. Se alimentan filtrando el agua y de ahí cogen el alimento del fitoplancton y del zooplancton. Otro grupo de moluscos son los cefalópodos, ¿no? Cefalo significa cabeza y podos es pies, ¿no? De la cabeza salen los pies, que son los tentáculos. Ahí tenemos los pulpos y los calamares, ¿no? Los cefalópodos todos son de origen marino, tienen una cabeza muy desarrollada con ojos muy grandes. El pie se ha transformado en tentáculos que rodea justamente la boca de este animal. Y los tentáculos tienen ventosas que les van a permitir sujetar a sus presas para poder alimentarse. Bueno, las principales características que tienen los moluscos son las siguientes. Tienen una simetría bilateral, ¿no? Su cuerpo es blando y está dividido en 3 regiones, por ejemplo, la cabeza, la masa visceral y el pie. Ya, aunque todo es una sola estructura, pero bueno, como forma de poder estudiarlo mejor. En la cabeza se alojan los órganos sensoriales y la boca, por ejemplo, acá están los ojos, y acá está su boca con una lengua que se llama rádula, ¿no? La masa visceral contiene casi a todos los órganos de este animal. El pie es muy musculoso y lo utilizan justamente para poder moverse, ya sea nadando, rectando o excavando, según el tipo de molusco, porque no todos son iguales. Los moluscos son acuáticos y respiran ellos por branquias. Aquellos que son terrestres tienen pulmones. Su cuerpo está cubierto por una estructura llamada el manto, que en la mayoría de los casos, no en todos los moluscos, hacia el exterior tiene una concha que protege al animal. Ya no en todos los casos, por supuesto. Y que puede estar formada por 1 o 2 piezas. Por ejemplo, el caracol es una pieza, en los bivalvos son 2 piezas, ¿no? Algunas especies no tienen concha, por ejemplo los pulpos y las babosas, que son moluscos también, y otras se ha reducido considerablemente o dicha estructura es interna, como en el caso de los calamares. Los equinodermos, seguramente has visto una estrella de mar, de repente un pepino de mar, ¿no? Este es un pepino de mar, o de repente un erizo de mar, esos son equinodermos. Viven en el fondo del mar, donde permanecen fijos o se desplazan de él, pero por el mar, ¿no es cierto?, en el fondo, pero muy lentamente lo hacen. Tienen simetría radial, aunque las larvas tienen una simetría bilateral.
El cuerpo de los equinodermos tiene una forma redondeada, como en el caso de los erizos, puede ser cilíndrica, como en el caso de los pepinos del mar, que son las holoturias, o puede tener una forma estrellada, como en el caso de las estrellas de mar, ¿no? O los ofiuros en sí. Presentan esqueleto interno, ya miren, todos los invertebrados tienen esqueleto interno, formado por placas situadas que están debajo de la piel. No tienen una cabeza diferenciada y la boca suele estar situada en la parte inferior del cuerpo del equinodermo, ¿no? Entonces, dentro de los equinodermos podemos clasificarlos en equinoideos, como en el caso del erizo de mar, asteroideos, como en el caso de la estrella de mar, ofiurideos, como los ofiuros o ofiuras que le llaman, por ejemplo, es como una estrella de mar pero de brazos quebradizos. Los holoturideos, que son las holoturias o más conocidos como pepinos de mar, y tenemos un grupo especial, ¿no? Que son los crinoideos, llamados los lirios de mar. Los equinodermos se pueden mover utilizando su denominado aparato ambulacral, ¿no? Que prácticamente se encuentra en los brazos, en la parte inferior. Consiste en un sistema de tubos internos, como se ve acá, llenos de agua que forman los pies ambulacrales terminados en unas ventosas, como pequeños chuponcitos ahí. Respiran a través de la piel, utilizando para ello el aparato también ambulacral. Algunos poseen incluso branquias poco desarrolladas. Los equinodermos son animales carnívoros y se alimentan principalmente de pequeños crustáceos y moluscos. Presentan sexos separados, aunque puede haber especies hermafroditas. La fecundación es externa, o sea, fuera del cuerpo del equinodermo. Y de los huevos nacen unas larvas nadadoras que tras la metamorfosis se van a convertir justamente en los adultos. Algunos, como la estrella de mar, poseen un gran poder de regeneración. ¿Qué significa esto? Si uno de los brazos se cortara, entonces de ese brazo se puede volver a regenerar, ¿no es cierto?, el mismo brazo, y el brazo que se cortó podría originar una nueva estrella de mar inclusive. Siempre y cuando, acá hay una condición, en ese brazo que se haya cortado se incluya parte del disco central, ¿no? Este es el disco central. Si no existe en ese brazo que se cayó, se rompió, qué sé yo, parte del disco central, entonces simplemente no se regenera una nueva estrella de mar. Otro grupo de invertebrados muy conocidos y son los más numerosos a nivel mundial son los artrópodos. Constituyen el grupo más numeroso de animales. Más de las 3/4 partes de las especies de animales que se conocen son artrópodos. Su nombre significa que poseen pies, podos, articulados. Tienen simetría bilateral, el cuerpo está dividido en 3 regiones, ¿no? Tienen, por ejemplo, una cabeza, ¿no? Tienen el tórax y tienen el abdomen. En algunos casos puede estar fusionada alguna de estas partes. En la cabeza se localizan las antenas, los ojos y las piezas bucales, ¿no? Significa que tienen órganos sensoriales. Sus órganos de los sentidos están muy desarrollados. Sus ojos pueden ser simples, denominados ocelos, o también pueden tener ojos compuestos, como en el caso de los insectos. El cuerpo está cubierto por un esqueleto externo, a eso se denomina exoesqueleto, formado por piezas articuladas y compuestos por una sustancia química llamada quitina. Ese exoesqueleto, además de protegerlos contra los depredadores, evita la desecación de su cuerpo, lo que les ha permitido a este grupo adaptarse a muchos hábitats terrestres, de ahí que sean muy numerosos. Los artrópodos se clasifican en arácnidos, ¿no? Las arañas, por ejemplo, crustáceos, por ejemplo, los cangrejos, miriápodos, por ejemplo, ahí tenemos el 100 pies, e insectos, ¿no? Por ejemplo, una mosca. Veamos los arácnidos dentro de los artrópodos. Los arácnidos, aunque el nombre de arácnidos uno pensaría que son las arañas, también puede pertenecer los escorpiones y los ácaros, como el caso de las garrapatas. Tienen 4 pares de patas y el cuerpo dividido en 2 partes. El cefalotórax, ¿no? Que es la cabeza y el tórax unido, y el abdomen, ¿no? Acá tenemos cefalotórax en esta araña y este es su abdomen. Y del cefalotórax de acá salen, ¿no es cierto?, las extremidades. Carecen de antenas, los arácnidos no tienen antenas, pero su sentido del tacto está muy desarrollado, pues poseen unos apéndices cortos sensoriales llamados pedipalpos, ¿no? Estos apéndices que están acá se llaman pedipalpos, ¿no? Los que están acá se llaman quelíceros, que son los que inyectan el veneno, ¿no? Algunos y tienen numerosos pelos sensitivos, también me estaba olvidando, ¿no? Alrededor de todo su cuerpo. Seguramente habrás visto una araña y su cuerpo, especialmente sus patas, tiene gran cantidad de pelitos. Esos son órganos sensoriales. En el caso de los arácnidos están adaptados la mayoría a la vida terrestre. Algunos tienen respiración traqueal, incluso otros tienen respiración pulmonar.
Son carnívoros y para alimentarse paralizan a sus presas inoculándoles veneno mediante una especie de colmillos llamados quelíceros, que son estos que están acá al costado de su boca, ¿no? Una vez que inyectan el veneno, segregan jugos digestivos sobre la presa y una vez disuelta la presa, la comienzan a succionar, ¿no? Como en el caso de repente haber visto telaraña donde hay restos de insectos, ¿no? Por mucho tiempo, ¿no? Y si vas y lo tocas, prácticamente no hay nada dentro porque la araña lo ha succionado todo. Los crustáceos. Seguro conoces cangrejos, langostas. No me estoy refiriendo a los insectos, porque hay unos insectos que se parecen a los griegos que le llaman langostas también. Ya no, me estoy refiriendo, ¿no es cierto?, a los crustáceos. ¿Eh? Los camarones y los langostinos son especies de crustáceos. Casi todos son de origen marino, ¿no? Aunque hay algunos, ¿no?, que pueden ser de origen de aguas dulces, como los cangrejos de río, ¿no?, los camarones. Y otros pocos pueden ser, ¿no es cierto?, terrestre, como el chanchito de humedad. Seguramente lo has visto en algún jardín, ¿ya? Pero tiene que ser de ambientes húmedos. Mayormente tienen el cuerpo dividido en dos partes, cefalotórax, ¿no?, y abdomen. Cefalotórax y abdomen. La cabeza posee dos pares de antenas, ¿no? Acá se ven dos pares de antenas, ¿ya? Uno más largo que el otro. Tienen un par de ojos y un par de mandíbulas masticadoras, son masticadores. En el tórax hay 4, 5 o incluso 6 pares de patas. Uno de ellos, el anterior, está modificado en algunas especies formando tenazas, como el caso de los cangrejos camarones. Y su abdomen está segmentado, este es el abdomen segmentado, miren. Respiran por branquias situadas en la base de las patas o a través de la superficie del cuerpo, también tiene una respiración cutánea. Su alimentación es muy variada, fundamentalmente son carnívoros, aunque algunos pueden ser filtradores e inclusive hay especies que pueden ser parásitas. La mayoría posee sexos separados. Pasan por un estado larvario y sufren metamorfosis hasta que su larva se convierte en un estado adulto. Los miriápodos. Seguramente has visto alguna vez un 100 pies o un 1000 pies. No es que tengan 100 pies o 1000 pies, ¿no?, sino que tienen varios pies, pero no esa cantidad. A ver, ambos son miriápodos. Los 100 pies y los 1000 pies son artrópodos de vida terrestre que viven en lugares oscuros y con humedad. Su cuerpo es alargado y está formado por una cabeza y un tronco con un número variable de segmentos iguales. En cada segmento pueden tener un par de patas, ¿no?, como en el caso de los 100 pies, o pueden tener por segmento 2 pares de patas, como en el caso de los 1000 pies. En la cabeza poseen un par de antenas, ojos simples y una boca con mandíbulas masticadoras. Respiran por medio de tráqueas y su alimentación es muy variada. Algunos, por ejemplo, son carnívoros, como en el caso de los 100 pies, y son venenosos, ¿eh? Y otros son herbívoros, como en el caso de los 1000 pies. Poseen sexos separados y no sufren metamorfosis. ¿Ya? La metamorfosis es una serie de cambios que sufren la mayoría de algunos insectos, por ejemplo, o artrópodos, para pasar de un estado larvario hasta llegar a un estado adulto, pero en este caso no sucede eso. Los insectos, ¿no?, que es de todos los artrópodos el grupo más numeroso inclusive, ¿no? Seguramente has visto un saltamontes, un escarabajo, una mosca, una mariposa, ¿no? Todos son insectos. Es el grupo de artrópodos más numeroso, por lo tanto. Han desarrollado más adaptaciones muy diversas y han ocupado todos los ambientes, desde los acuáticos hasta los terrestres, desde los fríos hasta los más calientes, ¿no?, desde los más bajos hasta los más altos. En la actualidad suelen tener un par de ojos compuestos, ¿no? Estos son ojos compuestos porque hay varios ojitos dentro de estos, ¿ya? Y tienen, ¿no es cierto?, esos ojos compuestos están formados por 2 o 3 ocelos. Por ejemplo, acá hay 1, 2 y acá, ¿no es cierto?, hay un ocelo, el que está en medio, es otro ojo, ¿ya? Y lógicamente esos ocelos pueden tener ojos simples. Bueno, acá no se nota, pero si lo aumentáramos un ojo, vamos a ver que dentro de ese ojo hay varios ojos. Esos son los ojos simples. Tienen un par de antenas con función olfativa y función táctil, ¿no? Entonces todos esos insectos les sirve como órganos sensoriales. La estructura de la boca es muy variable dependiendo justamente del tipo de alimentación del insecto, ¿no? Hay algunos que tienen aparato succionador, picador, como en el caso de los zancudos, los mosquitos. Hay otros que tienen aparato masticador, como en el caso de las hormigas, ¿no? O chupador, como en el caso de las mariposas. Eso varía. El tórax presenta tres pares, de patas articuladas. Recuerda que todo insecto va a tener cabeza, tórax y un abdomen. Y del tórax, de ahí salen, ¿no es cierto?, sus 6 patas o 3 pares de patas. Generalmente los insectos pueden tener 1 o 2 pares de alas.
¿no? Aunque hay insectos que no tienen alas, como en el caso de las pulgas, ¿no? Que pueden ser las alas de diversa consistencia. Por ejemplo, hay unos que tienen alas membranosas, como en el caso de las libélulas, o pueden ser duras, como en el caso de los escarabajos. Las alas duras reciben el nombre de élitros. La forma de las patas depende del tipo de vida del insecto, ¿no? No es igual en todos los casos. El abdomen está segmentado y no tiene apéndices, ¿no? No hay apéndices en el abdomen y tiene segmentos. La respiración que hacen los insectos es a través de unos tufitos ramificados que se llaman tráqueas, ¿no? Estos se abren al exterior a través de unos pequeños orificios, ¿no? Situados en el tórax. Esos orificios se llaman espiráculos y están en el abdomen del insecto. Los insectos normalmente tienen sexos separados y en muchas ocasiones los machos son muy diferentes de las hembras, ¿no? Eso se llama dimorfismo sexual, ¿no? O sea, la hembra tiene un tamaño y el macho otro. Por ejemplo, en el caso de la abeja reina es más grande, ¿no es cierto?, que el zángano, que es el macho. Su fecundación es interna y son ovíparos, ¿no? Ponen huevos. Del huevo nace una larva, por ejemplo, acá tenemos, ¿no es cierto?, una larva que ha nacido, ¿ya? Y esta va a sufrir metamorfosis, en la que pueden pasar por una sola fase larvaria o pueden pasar, ¿no es cierto?, por varias fases larvarias, como en el caso de los saltamontes, las libélulas o las cucarachas. O por dos, por ejemplo, larva y pupa. Acá tenemos una larva, se forma la pupa se va desarrollando y de ahí sale el adulto, en el caso de la mariposa, ¿no? Ahí tenemos las mariposas, las abejas, las moscas, ¿no? Vienen a formar pupas. Bueno, esta es la metamorfosis de una mariposa monarca. Una vez que la hembra pone los huevos, de ahí sale una larva que se llama la oruga. Esa de ahí comienza a crecer, según lo que se alimenta, y tras un periodo de crecimiento y maduración da origen justamente a una fase de pupa, ¿no? Donde se comienza a desarrollar la mariposa y va a sufrir esa metamorfosis transformándose en el insecto que nosotros conocemos, en un adulto de mariposa. Tipos de insectos. Bueno, hay varios grupos de insectos realmente. Por ejemplo, tenemos los himenópteros, ¿no? El término teros, ¿ya?, hace referencia a alas, ¿no? Himeno hace referencia a que sus alas son membranosas. Ahí tenemos las hormigas, las abejas, pero las hormigas no tienen alas. Bueno, las hormigas convencionales no, las obreras no, pero si tú ves, por ejemplo, una hormiga reina, la vas a encontrar con alas. Las abejas, ni hablar, tienen sus alas, ¿no? Poseen dos pares de alas membranosas, aunque a veces pueden faltar, como en el caso de las obreras, que son las hormigas. El aparato bucal está adaptado para lamer, para morder, incluso para chupar líquidos, y viven en sociedades organizadas. Ya forman sociedades de insectos, ¿no? Ahí están sus reinas, están sus obreras, están, ¿no es cierto?, sus soldados, qué sé yo. Bueno, los dípteros. Ahí tenemos a las moscas. Díptero significa dos alas, ¿ya? Tenemos las moscas, los zancudos, que conocemos nosotros como mosquitos. Tienen un par de alas membranosas. Las posteriores están reducidas a órganos que mantienen el equilibrio. Realmente son dos pares, sino que las posteriores, las que están atrás, están reducidas para mantener el equilibrio, balancear, ¿no es cierto?, el cuerpo del insecto al volar. Estos se llaman balancines. El aparato bucal es chupador. Otro grupo de insectos son los coleópteros, ¿no?, como en el caso de los escarabajos. Seguramente has visto un escarabajo que tienen un par de alas bien duras y tienen internamente un par de alas membranosas, ¿ya? Entonces, esas áreas posteriores, las que están atrás, son plegables y le van a servir para volar, ¿no? Con el término coleóptero significa vaina, que hace referencia a esas alas. Tienen dos pares de alas, por lo tanto. Las anteriores son gruesas y duras, estas que se ven acá, y están opacas. Las posteriores son las membranosas que le van a permitir volar. Están plegadas en reposo bajo las primeras, bajo estas de acá. El aparato bucal es mordedor y es masticador. Los dermápteros, seguramente conoces una tijereta, ¿no?, que es un insecto que se encuentra en jardín húmedos, por ejemplo. Ya significa que sus alas son coriáceas, las alas que poseen, ¿no? Las tijeretas entonces tienen alas anteriores muy cortas y las posteriores son muy grandes. Y son membranosas, plegadas en reposo bajo las primeras. El aparato bucal también es masticador. Los ortópteros, seguramente conocen los grillos, los saltamontes, ¿no? Significa que sus alas son rectas, son erguidas. A ver, presentan dos pares de alas, las anteriores son reducidas y las posteriores son plegadas por debajo de las primeras. Tienen también aparato bucal masticador. En el caso de los hemípteros, ¿ya?, ese término hemíptero hace referencia a una media ala, ¿no? Tenemos ahí a los chinches, tienen dos pares de alas. Las anteriores tienen una parte engrosada y las posteriores son membranosas. Su boca está adaptada a perforar y a chupar, ¿no? Por ejemplo, pueden succionar savia de las plantas.
En el caso de los lepidópteros, por ejemplo, ahí tenemos las mariposas y polillas. Seguramente has cogido una mariposa o una polilla y no has visto que te deja así como las escamas de sus alas. El término lépido o lepic hace referencia a alas escamosas, los lepidópteros, ¿ya? Entonces tienen dos pares de alas, que son membranosas y tienen escamas. El aparato bucal es chupador, es enrollado si se encuentra en reposo, ¿no? Y eso les permite succionar, por ejemplo, el néctar de algunas flores. En el caso de los odonatos, como las libélulas, esto significa que están dotados de dientes, ¿no? Su mandíbula, ¿no es cierto?, es dura, en otras palabras. Poseen también dos pares de alas estrechas, alargadas, son grandes y membranosas, y el aparato bucal es masticador. El término sifonáctero, por ejemplo, ahí tenemos las pulgas. Áctero hace referencia a que no tiene alas. Sifón significa que tiene un sifón o un tubito para succionar, en este caso succionan sangre, ¿no? Entonces, no tienen alas los sifonácteros. Las patas están adaptadas para el salto, es otra característica. Su boca es chupadora y adaptada para perforar la piel. Actividad. Realiza un mapa mental de los invertebrados. Elabora un mapa mental que contenga información acerca de la clasificación según la característica más saltante de los invertebrados y da ejemplos. Puedes realizarlo mediante la aplicación tecnológica que consideres más pertinente o si prefieres también puedes hacerlo a mano. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.